Hola a todos y a todas, somos Jessica y Alberto. Venimos con la segunda parte del episodio que vamos a destinar a hablar sobre miedos. Si no habéis visto la parte 1, os dejamos por aquí un resumen. Tenemos miedo a cosas que en un 90% no van a pasar. Enfermedad, dificultades, seres queridos, muerte de seres queridos, decepcionarme y quedarme sola, miedo al futuro, del devenir, de que haré, a no superar determinadas metas, a ser juzgada, a ser diferente. La emoción de miedo lo que hace directamente es ataca tu seguridad. Crees que eso que te da miedo no tienes los recursos como para gestionarlo. Cuando no es adaptativo, pues imaginémonos que esa cámara de videovigilancia lo que hace es avisar a la policía, al ejército y movilizarse en exceso. Cuando ese miedo no es adaptativo, cuando nos está generando una respuesta de ansiedad o de hipervigilancia excesiva. Creo que los miedos muchas veces se generan por autoexigencias, por problemas a lo mejor en el apego. Tú en tu infancia no has sido suficientemente visto o has sido muy criticado o ha sido que tu opinión no ha sido tenida en cuenta, ¿no? A lo mejor creces un poco con ese miedo a discutir. Y creo que tenemos que conocer un poco de dónde viene nuestro miedo, cuál ha sido su origen, ¿no? Ya mi miedo me deja en esa posición de indefensión y me hace un poco chiquitita, y si además yo soy muy autocrítica en mi pensamiento y estoy todo el día diciéndome, madre mía, es que cómo sientes esto, es que mira qué ridículo, es que esto no es normal para tu edad, es que ta. Cabecera y empezamos. Vamos. Vale, Jessica, pues antes de nada, siempre nos gusta empezar con dar al botón de suscribir, bla, 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 nos viene muy bien, por favor, hacer comunidad, opinar, dejar like, todo esto. Comentarios. Venga, vamos un poco al grano, ¿vale? Al grano. Exactamente. Que tenemos un episodio... Sí, con chicha. Sí. Con chicha. Sí, Con chicha. y con mucho audio. Ya hablamos en el anterior, ¿no? De exactamente qué son los miedos, por qué aparecen, por qué se mantienen, pero yo creo que la gente también querrá saber, entonces, vale, ¿yo qué hago con mis miedos? ¿No? ¿Cómo aprendo a identificar si el miedo me limita, me cuida y qué puedo hacer con todo ello? Así que yo creo que empezamos, ¿no? Con lo que pensáis vosotros, con si vuestros miedos que nos contasteis en la primera parte os están cuidando o os están limitando. Hola, me llamo Roberto González, tengo 25 años. Yo creo que es probable que me cuide más que me limite, porque no me viene a la mente ningún miedo que tenga ahora mismo que me sea limitante. Creo que me cuida desde una perspectiva de no hacer las cosas a lo loco. La maternidad te cambia mucho y te hace tener miedos que van más allá de ti. Supongo que me limita a veces en dejarle más autonomía, por ejemplo, a la hora de explorar y conocer un poco el entorno, caerse. Porque el miedo lo único que hace es que te vuelve cobarde, que te limita. Diría que un miedo es algo de lo que siempre podemos sacar un aprendizaje. Puede ser que te cuide más que te limite, porque aprendes a ver las cosas de otra manera, aprendes a cuidar más las relaciones, aprendes a cuidarte más a ti misma. Mis miedos me limitan. Los miedos que no he conseguido superar lo que hacen es que me frenen, que me impidan actuar de cierta manera o que no muestren cómo soy yo de verdad, por ejemplo, o que no esté dispuesto o no me atreva a hacer cosas que probablemente sea capaz, pero que creo que no soy capaz de hacerlo. Mi miedo sí que me cuida porque al final pues ese miedo también me da la adrenalina necesaria para poder hacer eso que me cuesta mucho, pero también considero que en ciertas ocasiones pues me limita para no hacer algo o para que me cueste más hacerlo. Si el miedo que he dicho de morirme joven, creo que me cuida más que me limita, pero también me limita en ciertas cosas. O sea, hay cosas que no me atrevo a hacer por eso, pero en general creo que me cuida bastante más. Yo creo que me cuida, porque siento que mi sistema tiene un mecanismo de defensa que haga que no me pueda acercar a lo malo. Cumple las dos funciones, ¿no? A veces los miedos nos protegen, nos ayudan a frenar y en ocasiones, pues todo lo contrario, nos ponen barreras que no necesitamos y evitan que nos enfrentemos a ciertas situaciones que quizá pues la clave esté para mí en escuchar ese miedo, ¿no? Como a cualquiera de las otras emociones, pero no dejar que ese miedo sea el que me conduzca y el que lidere el resto de las cosas que hago. Bueno, Alberto, pues un mix, la verdad, lo que esperábamos, porque vamos a hablar precisamente de cuándo nos están cuidando y de cuándo nos están limitando, y gran parte de los audios, tienes por aquí recogido, ¿no? También un poco, pero gran parte lo que nos dicen es que principalmente sienten que su miedo busca cuidarles. Sí, no. Me estás mirando con una cara. Que principalmente su miedo busca cuidarles, aunque sí que sienten que cuando su miedo se está volviendo excesivo, sí que les limita, ¿no? Me alegro que no solo me pase a mí. Yo me trago también un montón.
A mí, que me ponía cara porque a mí me ha sorprendido. Porque ¿Sí? es verdad que yo, desde mi valoración, desde mi parte subjetiva del miedo, de yo por lo que siento miedo, yo como siento que me limita mucho. ¿Sí? Sí, y como siento que hay mucho miedo social que al final limita mucho a la hora de relacionarte, me ha sorprendido mucho que la gente valora, y me parece que es muy interesante, porque al final, como función adaptativa que hablamos en el anterior episodio, ¿no? El miedo tiene la función de cuidarnos, de protegernos, pero no he tendido yo a verlo así, entonces me ha sorprendido que la gente lo haya relacionado mucho más con el cuidado. cuidarme Sí, que con la limitación. con la protección. Yo es que... Y que cuando dicen me limita, siempre dicen me cuida, pero me llega a limitar. Sí, y entiendo sí, que sí. es me limita y luego me cuida yo. Ya, sí. Yo es que sí que pienso que me cuiden. Y fíjate que yo, lo hablábamos en la primera parte, yo soy una persona bastante miedosa. Tengo bastantes miedos, como muy abstractos, enfermedad, muerte, soledad, etcétera, etcétera. Pero sí que creo que todos tienen un componente de protección. Y también decíamos que creo que hay que ser autocompasivos con nosotros. Y yo entiendo tanto de dónde vienen mis miedos y conecto tanto con la Jessica pequeña que empezó a originar esos miedos, Sí. que siento que tienen un componente, pues eso, de protección, de quizá a veces la limitación es que tus miedos no te permiten conectar con una parte de ti que se siente más sola, con una parte de ti que se siente más triste, y ahí sí que limitan en parte, pero lo veo con ese origen de cuidado, de Claro, protección. pero a mí me parece, por ejemplo, yo me voy a la parte más, un miedo que tengo actualmente, obviamente como padre, es a que a mi hija le pase algo, ¿vale? Y es verdad que lo puedes ver y hay gente que tiene mucho miedo, ¿no? Al hecho de que a algún ser querido le pase algo, haya una enfermedad grave o incluso la muerte, ¿no? Que les lleva ese sentimiento de cuida, oye, cuida esta relación, ¿no? Y dedica tiempo y disfrútalo porque en algún momento pues sabemos que estas cosas son, pues la muerte es inherente y la enfermedad es inherente a la vida, ¿no? Pero yo cuando, por ejemplo, pienso en mi hija, muchas veces me puede llevar, como nos comentaba Lucía, ¿no? Que me lleva al intentar que no se caiga, intentar pues, sobreprotegerla, ¿no? Entonces me lleva más a la limitación de dejarla hacer determinadas cosas que al disfruta de esto porque en algún momento se puede acabar. Ya. Y es verdad. Ya, ¿vale? ya. Entonces, yo el disfruta de esto me lo llevo a las fases en las que tienes rabietas, en las que, por ejemplo, dormirla a veces la cuesta más, es disfruta de esto porque en algún momento tu hija no va a querer que la duermas y vas a echar de menos esto, ¿no? Pero en cuanto al miedo, creo que me limita más que el hecho de orientarlo hacia el cuidado y hacia la... valorar eso. Al final yo creo que nos tenemos que quedar con que muchas veces tienen las dos partes, Sí, claro. y que en la parte 1 habíamos establecido como 4 categorías entre los miedos que más tenían las personas que a las que hemos podido entrevistar, y hablábamos de lo social, de los miedos más relacionados con lo social, de los miedos más relacionados con la salud o con la enfermedad, de los miedos relacionados con lo personal y de los miedos específicos. Entonces, por ver un poco en estas categorías, ¿cuándo un miedo social nos limita y cuándo nos cuida? Yo sí que creo que es una limitación cuando, por ejemplo, si yo tengo mucho miedo al rechazo, si yo tengo mucho miedo al hablar en público por el miedo al que dirán o a la imagen que puedo generar, ese miedo se convierte en una limitación cuando no puedo hacerlo, cuando no soy capaz en un grupo de expresar mi opinión por miedo a que juzguen esa opinión. Ese miedo me está limitando, por ejemplo, cuando esa deseabilidad social de la que hablábamos se come mi personalidad y de repente soy una persona que no me gusta a mí mismo y eso me genera como mucha disonancia por el hecho de que quiero parecerme al grupo. Ahí hay un miedo que efectivamente me está limitando. Pero, por ejemplo, cuando un miedo te está cuidando, si tú eres una persona muy impulsiva, que tiende a hablar muchas veces sin filtro, pero tienes un poco de miedo, funcional, adaptativo, Sí, cuidadoso, cuidado con lo que digo, pues hombre, bienvenido sea, ¿no? Ese miedo que hay sí, mucho. Es lo mismo que, por ejemplo, si yo tengo miedo a enfermar, pues si eso me lleva a cuidarme, hacer deporte, cuidar mi alimentación, Claro. obviamente me está cuidando, ¿no? Exacto, exacto. Que luego hay muchas veces muchas incongruencias, ¿no? De tengo miedo a enfermar, pero llevo una vida insalubre. Te tocó. Por sí, ejemplo, no saludable. Claro, sí. Una cosa que, por ejemplo, los miedos específicos que nos hablaba, por ejemplo, Reyes, ¿no? Sobre el avión. Exacto. Eso no hay cuidado, al final eso te limita. Sí. ¿no? El medio específico al avión, todas estas cosas, pues son cosas que al final te acaban limitando porque pues, tener miedo al avión no te cuida. Hombre, puedes irte en coche, puedes irte... Sí, pero es verdad que a priori con la seguridad y la parte racional también que tenemos en cuanto a esas fobias específicas, bueno, pues quizá ahí tenemos que buscar mecanismos para suplirlo. Pero bueno, que en todas estas categorías podemos tener eso, componentes un poco más de acercarnos a la protección y componentes más de cuidado, que si estamos teniendo sintomatología un poco más intensa o si estamos generalizándolo, ya nos está limitando ese miedo.
¿Y qué tenemos? Mini test. Vamos a hacer un mini test rápido, 4 ítems para que podáis valorar si vuestros miedos, entonces lo primero que tenéis que hacer es una lista de qué miedos tenéis, si vuestros miedos os están protegiendo o os limitan. Las 3 respuestas posibles son sí, a veces o no. Eso es, vamos a ¿Vale? ver. Entonces, primer ítem, ¿este miedo te hace perder oportunidades que realmente quieres? Segundo, ¿evitas cosas por culpa de este miedo aunque no haya un peligro real? Tercera, ¿este miedo te ayuda a ser prudente y a no meterte en líos? Y cuarta, después de evitar algo por ese miedo, ¿me quedo con una sensación de malestar? Entonces, si la mayoría de las respuestas son sí, estaríamos hablando de que si es un miedo que te acaba condicionando, limitando y frenando. Exacto. Y aún así, busquemos examinar cuál es ese origen, ¿no? Porque ese miedo que tenéis ahora mismo, en caso de que hayáis puntuado que sí, aunque ahora sea limitante, probablemente en el origen cumplía una función, ¿no? Me llevo, por ejemplo, a lo que contaba en la parte 1 de mi miedo al ridículo, a hablar en público, etcétera, etcétera. Si mi miedo ahora mismo me está limitando porque no me permite ir a una conferencia medianamente tranquila, ok, tengo que trabajarlo, pero no olvidemos que eso vino quizá de un momento en el que yo cuando era pequeña, siempre, de un momento cuando yo era pequeña en la que me sentí ridícula por algo externo, en la que mi interpretación cognitiva fue se están riendo de mí, estoy haciéndome pequeña, se están burlando, lo que sea, ¿no? Y desde ahí yo aprendí como una estrategia y un mecanismo el no vuelvas a hacerlo, porque eso te hace sentir vulnerable, ¿no? Entonces conectemos también con esa primera parte, en caso de que estos miedos os limiten, para poder trabajarlos un poquito más a fondo. Esto lo hablabas tú en el anterior episodio, ¿no? Sobre la autocompasión. Creemos que hay un montón de miedos, como ya hablaba, ¿no? De los míos y de otros que han aparecido, ¿no? Que están basados en heridas, en situaciones a lo mejor en las que has estado más vulnerable, más indefenso, no se te ha sabido gestionar, acompañar, y entonces al final, pues como tú dices, se es un mecanismo de defensa para pues sobrevivir, seguir y no exponerte, ¿no? Entonces, creo que siempre tenemos un origen que tiene una función en ese momento. Y creo que es importante siempre en psicología que antes de quitar determinadas barreras, veamos cuál es la función, cuál es el origen y qué podemos poner alternativamente a eso, ¿no? Entonces, ahora que hemos visto esto, pasamos a qué miedos han superado y cómo lo han superado. Vamos allá, y luego contamos los nuestros. Soy Mariluz, tengo 62 años. Un miedo que sí creo que he superado en parte es el miedo al ridículo y ha sido pues pensando que a nadie le importa tanto o se fija tanto en mi persona que ni le puedo gustar a todo el mundo ni disgustar. Tuve durante bastante tiempo un miedo bastante bestia, a que se murieran mis abuelos. Y bueno, al final pasó, pero creo que antes de que pasara, llegué como a asimilarlo cuando me lo veía venir por mi abuelo realmente, que me decía pues, que era algo como que no tenía por qué ser malo, que podía ser algo bueno, que era una fase de la vida que yo tenía que vivir también cuando ellos no estuvieran. O sea, aunque él estuviera en la mente, pero tenía que estar yo sabiendo que ellos no estaban. Y eso era una fase de mi vida. De pequeño yo tenía miedo a la oscuridad, dormía con la puerta abierta siempre y que me entraba un poco de luz. Lo conseguí superar casi más por aceptación, pues un día mis padres me cerraron la puerta y dije, venga, no pasa nada. Y lo sobrellevé bien y a partir de ahí pues ya pues no tuve miedo a la oscuridad ni en mi habitación al dormir. Quizá diría poner límites, principalmente en mis relaciones laborales, y cómo lo he superado a base de pequeños límites, de conversaciones incómodas también con esas personas, también expresándolo con mis seres queridos y con mi entorno laboral, que ayuda bastante como en esa parte de desahogo emocional, y sobre todo recordándome que esas cosas que he puesto en marcha me han servido como para autoprotegerme, cuidarme y cuidar como mis relaciones tanto personales como laborales. He superado el miedo a ser invisible aprendiendo cosas que me ayuden a ver las cosas buenas de mí. Y el miedo a ser diferente, y lo he superado con la ayuda de mi psicóloga aprendiendo que las diferencias nos hacen únicos. Siguiendo con el miedo de la maternidad, hay muchos miedos que obviamente tengo porque todavía es medio pequeño. Es verdad que he superado otros porque, ¿no? Pues según van creciendo, pues ese miedo a que se caiga o a que se ahogue cuando empieza con sólidos. Tenía pánico a montar en avión y lo superé pues, enfrentándome directamente, montándome en avión con los amigos y de golpe. Pues yo creo que he podido superar el miedo a ser yo y a decir lo que pienso. Pero claro, eso en tema de pareja no siempre es tan fácil. Pero bueno, yo diría que sí, que eso lo he superado. Un miedo que haya superado es el miedo a volar en avión. Yo recuerdo que hace años tenía que volar pues, por trabajo, pero también por ocio, ¿no? Por poder vivir, básicamente, disfrutando también de ciertas cosas.
y me subí en un avión y era una situación de estrés y ansiedad importante, hasta el punto de que llegué a necesitar tratamiento para poder subirme en un avión. Entonces decidí hacer un curso que sacó una aerolínea española sobre cómo perder el miedo a volar. Y haciendo ese curso me di cuenta que lo que realmente me pasaba es que cuando me subía en un avión perdía el control de la situación. O sea, yo me subía y obviamente volaba, pero yo no estaba haciendo nada, yo no podía controlar esa situación. Entonces ese curso me sirvió para entender todos los cientos de controles que hay de seguridad y de todas las operaciones que pasan cuando estás en un avión y que al final la situación está controlada. Aunque no la controlase yo, esa situación estaba completamente bajo control. Y eso cambió completamente, hizo un clic en mi mente y pasé de que los vuelos en avión fueran una situación de estrés y ansiedad a que ahora mismo los disfruto como un momento de calma y desconexión. Miedos que haya conseguido superar, pues yo creo que el verme inferior a alguien o no verme capaz de hacer determinadas cosas y al final pues lo he solventado pues con tiempo, con trabajo, con disciplina y con, bueno, también ayuda exterior si me ha hecho falta y la he pedido y... Considero que uno de los miedos que he superado ha sido el miedo a quedarme sola, ya sea en el ámbito de amistad, de por cómo soy, no sentir que no encajo en un grupo, esa necesidad de igual tener que estar en todo, tener que caer bien a todo el mundo, y también pues más en la parte de pareja, ya no tengo ese miedo de que se me rechace por cómo soy físicamente, que era algo que me daba mucho miedo, pues por todas las comparaciones que hay hoy en día, también por todo el tema de las redes sociales, todo el tema de comparaciones con tu mismo grupo de amigas, el tema de la ropa, que todo esto ha sido una carrera de fondo y lo he superado gracias a conversaciones sanas, conversaciones que me han ayudado a ver que esa no era la realidad. Vale, entonces, Jessica, tenemos avión 2 personas, hablar en público también tenemos varias, a poner límites, que esto va relacionado con el miedo que yo os contaba, ¿no? A saber poner límites, que me parece importante, a sentirte invisible o a sentirte distinta, que además es que este audio, por favor, pongámonos en contexto, es que es una chica de 16 años, muy trabajada, obviamente, pero que es una chica de 16 años que tiene esta capacidad de introspección, de racionalización y de análisis, me parece que es... Y de resiliencia. También, por supuesto, ¿no? A la oscuridad, al trabajo, a la muerte de los abuelos, que esto también queremos hablar, ¿no? Al miedo al ridículo, a la timidez, a verse inferior, a atragantarse tu hijo, ¿no? Etcétera. Bueno, creo que son muy diversos. Muy diversos. ¿Y cómo los supera la gente? Hemos establecido también como 4 categorías por hacerlo más fácil, ¿no? Y que sea un poco más visual. Que son así. Sí, seguro que ayer nos estamos dejando alguna cosa, ¿no? Que favorece, por supuesto. Pero hay como 4 categorías que hemos visto que nos han venido contando en los audios y que para nosotros como psicólogos pues son muchas de las que llevamos a terapia, ¿no? Nos han hablado de exposiciones graduales, ahora explicamos un poquito más, pero en lo que consistiría eso es en ir acercándome poquito a poco, de manera cuidadosa, hasta que se reduce ese miedo y esa ansiedad a aquello que me da miedo. Entonces, por ejemplo, bueno, voy a sacar la pizarra de Freud. Sacamos pizarra de Freud. Y lo explicamos un poquito con esto. Cuidado, casi te doy. Vale, lo tenemos a ver aquí. ¿Vale? ¿Qué es lo que tenemos? En la exposición progresiva, al final lo que necesitamos es ir acercándonos a ese miedo durante un tiempo, ¿vale? Si vemos aquí en el gráfico, lo que tenemos es cómo va subiendo la ansiedad a lo largo del tiempo. Y este gráfico se llama en psicología la curva de la ansiedad, ¿vale? Lo que tenemos es, vamos a uno de mis miedos, por ejemplo, al hablar en público, ¿no? A mí me genera mucha ansiedad porque me da miedo al ridículo el hecho de poder hablar en público. ¿Cómo funciona mi ansiedad cuando yo hablo en público? Pues según me subo al escenario, bueno, pues me vienen todos los pensamientos y mi ansiedad sube mucho, ¿vale? Si yo aquí lo que hago es evitar el miedo y me bajo del escenario y me voy a mi casa a llorar, la próxima vez que me exponga a hablar en público, esta curva de la ansiedad será incluso más alta, porque estoy reforzando cada vez más ese miedo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con las aproximaciones progresivas? Quedarme en el escenario por mal que lo pase, porque la ansiedad siempre disminuye, porque a nivel orgánico y biológico los seres humanos estamos preparados para que aquello que nos genera sufrimiento no pueda permanecer en el tiempo porque buscamos la supervivencia, ¿no? Eso me parece un matiz muy interesante para cuando sobre los ataques de pánico la gente acaba teniendo miedo a las sensaciones, ¿no? Las sensaciones físicas, y una de las cosas que tenemos que trabajar es decir, es que la ansiedad no sube hasta un punto, no, toca techo, es una asíntota y acaba bajando, pero de manera biológica. Entonces tenemos que aprender un poco a tolerar eso porque de manera natural bajará.
El problema es que cuando yo me expongo a algo de manera como muy intensa y yo de repente, teniendo miedo a hablar en público, lo que hago es subirme a dar una conferencia delante de 1000 personas, pues probablemente esto suba más rápido y cueste un poquito más en que tarde a bajar. Entonces vamos a ir exponiéndonos poco a poco, pero sobre todo sin pararlo en nuestra curva de la ansiedad y permitiéndonos que a lo largo del tiempo esa ansiedad por sí misma baje, porque eso nos ayudará a tener una experiencia medianamente decente con aquello que nos genera un poco de temor. Esto va directamente todo relacionado con lo que hablábamos el otro día de cómo las conductas evitativas refuerzan y generalizan y aumentan el miedo, ¿no? Entonces, las exposiciones graduales, que es una técnica básica en psicología, va precisamente como ha dicho esto. Eso que es. iría de la mano de la segunda, que es la habituación. Exacto. ¿Vale? Que es habituarnos a esas sensaciones y habituarnos a esa exposición de la ansiedad, y cuando veamos lo que tampoco se cumple con la valoración que nosotros teníamos del miedo anticipatorio, pues todo esto va disminuyendo, va desapareciendo el miedo. Eso es. Siguiente de la que hemos hablado es poder tener una buena experiencia, que también está relacionado con lo anterior, ¿no, Alberto? Al final, cuando yo me expongo a eso y veo que no pasa nada, nos lo decían en los audios, ¿no? Es que me monté en avión y no pasó nada. O incluso con miedos más abstractos, es que tenía mucho miedo a la muerte de mi abuelo y sucedió y, tenía más recursos personales de los que yo mismo pensaba, ¿no? O tenía miedo a hablar en público por situaciones al final del trabajo. He tenido que ir hablando en público, he ido aumentando mi sensación de autoeficacia y por lo tanto el miedo se desvanece. Exacto. Siempre yo creo que la tensión sigue, ¿no? Porque al final está ahí como muy... yo me sigo poniendo nerviosa. Pero, exactamente, pero al final es mucho más gestionable, mucho más, te sientes mucho más capaz. Y el último sería, que yo creo que es fundamental, que se habla del apoyo. Prioritario. ¿Vale? Es decir, muchos lo estamos hablando, lo he superado con trabajo, pero con apoyo, con comprensión del entorno, con acompañamiento, y creo que eso es clave, ¿no? Para luego, pues en todo el tema de la exposición, de la habituación y del sentimiento de autoeficacia, que tengas ahí una red de apoyo que te sustente, que te sostenga, que te valide y que te comprenda. Y fíjate, me lo llevo a otro terreno que no está muy relacionado, pero a la narrativa que tú haces de tu miedo, ¿no? Cuando no conectas, no haces esa introspección y no tienes a nadie con quien compartirlo a nivel de apoyo, no elaboras una narrativa. Y una de las cosas que dicen los estudios que más generan un trauma es el no haber construido una narrativa, el no haber podido hablar de aquello que te da miedo, que te genera ansiedad, o aquello que has tenido que vivir y que ha causado una experiencia negativa, ¿no? Entonces, dentro de esos apoyos, el tener la posibilidad de narrarlo y utilizar el lenguaje como conductor, pues creo que es muy importante. Una de las teorías de Aaron Beck, que es de la teoría cognitiva, que habla de cómo, no habla de que el miedo no es tanto el miedo al propio estímulo, sino a la interpretación, ¿no?, que estamos dando a la parte cognitiva, a los pensamientos, a la evaluación que hacemos sobre ese estímulo. Entonces yo creo que esa parte del lenguaje, de cómo lo integramos, de cómo lo narramos, es fundamental, y creo que es parte esencial para también encontrarle, pues, un camino y un huequito, ¿no?, un poquito más amable en nuestra vida. Estamos ahí mezclando muchas de las claves, ¿no? Sí. Claves también un poco que ponemos para terminar, ¿no? Pues el tema de la interpretación a mí me parece que es importante, pero claro, hay una fina línea con lo que voy a decir, atentos. Creo que tenemos que intentar exponernos a aquello que nos da miedo también un poco en imaginación, porque como estabas diciendo, hay gran parte de las connotaciones que nos generan mayor miedo que están en nuestra cabeza, que es el hipotetizar sobre lo que va a pasar, sobre cómo van a transcurrir los hechos, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo mucho miedo a un miedo social, por ejemplo, a mostrarme verdaderamente como soy, ¿no? Pues creo que en parte podemos iniciar esa exposición trabajándolo en imaginación para ir exponiéndome sobre todo a la sensación física, me estoy poniendo ahora un poco nerviosa, ¿no? Y que eso nos haga sentir un poquito mejor cuando vayamos ampliando esa práctica ya así al entorno social. Sí, creo que es clave. Creo que además utilizar la imaginación para proyectarte, ¿no?, en el hecho de tú consiguiendo eso que te da miedo, creo que ayuda. Pero decía que hay una fina línea, ahora me acuerdo por qué, porque claro, cuidado con anticiparnos de más y estar rumiando y sobreanticipando, claro, como hablábamos también en episodios anteriores, y entonces de repente estar recreando constantemente escenarios en los que yo me muestro tal y como soy, ahí ya pasamos también a un punto ansioso que tampoco es beneficioso, entonces... en un espacio delimitado, pero... Claro, hablábamos que el miedo que era una red, ¿no?, que se distribuye en 3 niveles. El nivel sensorial, el nivel cognitivo, pensamientos, y el nivel afectivo. El nivel afectivo lo estamos hablando mucho también, pues eso, del apoyo, tal. El nivel sensorial, una técnica que ya lo hemos hablado mucho, una relajación, buscar técnicas de relajación. Y no estamos hablando aquí a lo mejor buscar cosas más sencillitas como una respiración diafragmática profunda. Y aquí vais a encontrar en internet muchísimas. Voy a dar una simple, la de 2, 3, 4. Inspiro en 2 segundos, mantengo en 3 segundos, expiro, suelto el aire en 4 segundos. En el fondo da igual. Sí, que puede ser 4, 5, 6. Claro, la clave es
que tú mantengas y exhales en más tiempo de lo que tú inspiras. Exacto. ¿Vale? ¿Qué hacemos con la respiración? Aparte de estar regulando los niveles de oxígeno, que muchas veces son los que tienen explicación de esta sudoración, taquicardias, tembleque, todas estas cosas que son sensaciones físicas, lo que hacemos con eso es también al sistema simpático, pues bajarlo. Y también el tema de la atención. Si mi atención está metida en aire, cómo cojo el aire, y en los segundos deja de estar centrada en el estímulo que me da miedo. Total, total. De estas hay un montón, de todas maneras, como habéis dicho, la Sí. técnica del triángulo, ¿no? El visualizar un triángulo, Bueno, coger aire, sí, imágenes, sí. mantener, soltar aire, ¿no? Conforme vamos haciendo la figura. Hay un montón de técnicas de relajación, tenemos que encontrar la nuestra y que tampoco quede súper artificial, porque entonces al final nos generamos más malestar, pero sí. Y buscar también un poco pensamientos alternativos. Cuando hablamos mucho de la reestructuración cognitiva es cambiar los pensamientos que tenemos por otros, porque el miedo se asocia directamente a lo que llamamos en psicología PAN, que son pensamientos automáticos negativos, que son una serie de mensajes que nos damos de manera inconsciente e involuntaria, que tienen una connotación muy negativa y que lo que están haciendo es reforzar el sentimiento de miedo, de ansiedad y de preocupación. Entonces, si identificamos esos pensamientos y cuáles son las bases de eso, pues intentar emitir de manera consciente, controlada y voluntaria pensamientos que sean alternativos. Y eso no quiere decirnos cosas que no nos creamos. Si yo tengo miedo a hablar en público, no me puedo decir, soy un hacha hablando, lo voy a hacer porque no me lo creo. Entonces, si es un pensamiento que yo mismo no me creo, no me va a servir. ¿Vale? Tenemos que decir los pensamientos que sean alternativos, que sean más amables y que me ayuden en el afrontamiento de ese miedo. No, pues venga, oye, te lo has preparado, confía en ti, no pasa nada, eres capaz. Son pensamientos más alternativos que te ayudan un poco a la habitación. A no evitar, perdón. Total, cada uno tiene que buscar sus estrategias. A mí eso me parece clave. Hay que confrontar a nuestro pensamiento y tener conversaciones con nuestro propio pensamiento. Y luego tener en cuenta que ese miedo o esa exposición al miedo que tenemos que hacer es temporal. Sucede, como veíamos en la curva, y acaba. Y yo siempre me mando, cuando estoy, pues eso, antes de subir a esa exposición, siempre me mando un poco el mensaje de buscar cuál es mi espacio seguro, ¿no? Pues a lo mejor yo me siento súper en calma cuando ya estoy en la cama, con una serie, tranquila. Y yo antes de subir siempre me mando el mensaje de cuando no te quieras dar cuenta, cuando te quieras dar cuenta, vuelves a estar en tu espacio seguro. Y entonces visualizar un poco eso y el decir, esto va a acabar. Ahora mismo te sientes así, pero esto va a acabar y yo esta noche voy a estar tan tranquila, ¿no? Entonces, volver un poco a eso también nos manda un poquito ese mensaje de ayuda. Y que hay miedos que no van a tender a desaparecer. Hablamos mucho con nosotros, pero si yo tengo el miedo de que a mi madre o a mi padre le pase algo, pues es que, como digo, hay que entender que eso pasa y tendremos que aceptar que hay determinados miedos que van asociados directamente a la asistencia humana, ¿vale? Y hay en psicología y está la terapia existencialista que va precisamente a hablar de que la vida conlleva cierto sufrimiento, conlleva la muerte, conlleva la enfermedad y conlleva también el miedo a la soledad y al aislamiento. Pues todas estas cosas son cuestiones que a los seres humanos pues, nos genera miedo, ansiedad, preocupación y hay que aceptar y hay que saber relacionarse con ellos. Y cuando pase tendremos recursos seguramente para hacerle frente. Y si no, buscaremos apoyos, buscaremos ayuda. Que si ya veis que está siendo muy limitante, os invitamos a hacerlo. Bueno, esperamos que os haya gustado. Sí, la verdad, sí. Yo estoy muy contento cómo han quedado los dos A mí me ha episodios. gustado y estoy súper agradecida con toda la gente que ha participado en los audios. Así que seguirá participando eso a través de nuestras redes, a través del WhatsApp que dejamos también en nuestras redes. Eso es. Nos vemos en el temas, ¿sí? próximo episodio, que también va a estar chulo, lo tenemos ya mentalizado, aquí lo tenemos en la mente. Y nada, nos vamos. Me callo que me estoy liando. Chao. Chao.